Sandra Velázquez es abogada consultora en asuntos contractuales. Con ella vamos a desarrollar esta conversación. Abogada, bienvenida, buenos días, ¿cómo está? Felipe, buenos días, gracias por la invitación, buenos días para todos y buenos días para los televidentes. Gracias por acompañarnos. En el centro de esta discusión hay una tesis que ha generado polémica y permanente debate. Y es, los contratos de prestación de servicios constituyen una explotación laboral en Colombia. A su juicio, que es experta en estos temas, ¿ese planteamiento es acertado o eso tiene variables para revisar? No, tendríamos mucho para discutir en relación a una afirmación como la que eventualmente se acaba de plantear en la mesa. Lo primero que tenemos que tener nosotros en cuenta es en qué consiste un contrato de prestación de servicios y realmente para qué nacieron a la vida jurídica, ¿cierto? Y no se nos puede olvidar que el contrato de prestación de servicios no es otra forma que un vínculo o una forma de formalizar, valga la redundancia, una relación de tipo contractual, más no ello laboral. ¿Listo? Ahora bien, el cómo se usa sería el tema de discusión que podríamos empezar a hablar y a plantear en esta mesa. ¿Listo? Ahora bien, sí hay una discusión puntual que se está presentando en torno a los últimos pronunciamientos, no solo de la ministra del Trabajo, sino también del actual gobierno y el presidente, en especial en el foro recientemente que se celebró en el mes de octubre respecto de la formalización laboral en Iberoamérica, ¿cierto? Nos dejaron ver que eventualmente se vienen unas reformas laborales y que las reformas laborales van a impactar un poco el contrato de prestación de servicios, pero pues ante eso tendríamos muchas preguntas para hacernos. El impacto va a ser única y exclusivamente en una relación contractual entre el Estado y una persona natural, o eventualmente el impacto también va a ser entre el sector privado y la persona natural en torno a la relación contractual. Abogada, aquí hay mucha expectativa y muchas preguntas tanto por parte de quienes contratan como quienes prestan sus servicios a través de esta modalidad. ¿Usted cree que una reforma en este sentido puede frenar la contratación, que las empresas digan, pues no tenemos alternativas, no tenemos manera de contratar de otra forma y más bien evitamos esos contratos? ¿Qué podría pasar ahí? Si tú me lo preguntas, desde mi opinión estrictamente profesional y también académica, considero que correríamos un grave riesgo, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Es más, me preocupa más que tal reforma se quiera entrometer en la contratación en el sector privado y también en el sector público. Las cifras aproximadas son que 911.000 personas dependen directamente de vinculaciones contractuales vía contrato de prestación de servicios en el Estado, ¿cierto? Esos son más o menos los indicadores. En el sector privado no sabemos porque es imposible controlar o saber las empresas cuántos contratistas puedan tener. ¿Listo? Entonces nos dice el gobierno, venga, es que el contrato de prestación de servicios es una forma de explotación laboral y nosotros pretendemos, mediante la reforma laboral, pues formalizar el empleo. Por eso es que la discusión nació en torno en el foro de la formalización laboral. Cuando se ha preguntado en múltiples oportunidades, bueno, y entonces, ¿qué se van a hacer con esos 911.000 cifras redondas, ¿cierto?, de contratistas que dependen del Estado de manera directa, indirecta, no sabemos cuántas familias, ¿cierto?, pero de manera directa del Estado. ¿Cómo piensa el Estado, pues, subsanar esta ausencia del contrato? Nos han planteado como dos alternativas, y estoy hablando de la relación público-privada, ¿listo?, entre el Estado y el particular. Y nos han dicho, no, pues, o tocará ampliar la planta de personal administrativo en el Estado. Aquí nos preguntamos, ¿y mediante qué figuras? Entonces, ¿va a ser mediante el trabajador oficial o lo vamos a hacer mediante el empleado público? ¿Y eso cuánto nos cuesta? Y recordemos pues la reforma tributaria que recientemente estábamos en discusión. O nos dicen, pues no, nos va a tocar mediante cargos temporales. ¿Y cómo con cargos temporales? Empresas de servicios temporales. ¿Cuánto nos cuesta la administración de un contrato por una empresa de servicios temporales? El AIU puede estar entre el 10, más mínimo, entre el 10 y el 13%, correcto, más o menos puede estar costando el AIU de la administración de ese tipo de contratos. Entonces la pregunta es que vamos a requerir otro tipo de reforma económica, pues para poder de alguna forma subsanar la eliminación de un contrato de prestación de servicios, para poder ampliar la planta del personal administrativo por cualquiera de las dos vías. O sea que me parece absolutamente preocupante que se tome una decisión o que inclusive hoy se plantee la posibilidad de eliminar el contrato de prestación de servicios. Miremos nuestro entorno, nosotros tenemos realmente que compararnos es con los países de la región.
Y me permito mencionar la situación de Ecuador, México, Perú, con reformas tributarias y reformas laborales en donde se eliminaron las tercerizaciones y las figuras de los outsourcing. ¿Cómo están hoy? ¿Cuáles son las tasas de desempleo? Abogado, usted dice cuánto nos cuesta, refiriéndonos al tema del Estado, pero también creo que es válido preguntarnos cuánto pierden los trabajadores que no están bajo una modalidad contractual, sino que hay una relación laboral, el mal uso que se le ha dado a esos contratos de prestación de servicio, porque finalmente vemos que sí hay casos de sobreexplotación, incluso en el mismo Estado. No, y es que hay horarios, Claro. son subordinados, tienen jefe, lo regañan, le mandan meme, le exigen tal cosa, Toda la le piden vinculación completa. informes que por qué se fue antes y que por qué llegó después. Exacto. sí. Y que pierden, porque hay temas de beneficios, cesantías, vacaciones, que incluso esto se pierde por completo. Tal cual. Bueno, Paola, yo no hablaría de pérdida porque pues naturalmente cuando hay una relación contractual y esta se desnaturaliza o se desmaterializa, porque eventualmente estamos ante la presencia de un contrato de tipo realidad, un contrato laboral de tipo realidad, existen los mecanismos legales y judiciales pues para que los que se entienden como contratistas, que se podrían presumir trabajadores, pues hagan valer y respetar sus derechos laborales, ¿cierto? Mientras subsiste el vínculo de naturaleza contractual, el contratista no está perdiendo, él solamente está asumiendo una responsabilidad o una obligación, como lo es el pago a los aportes de la seguridad social sobre un IBC, índice base de cotización del 40% de los honorarios, ¿cierto? Entonces, yo hoy como veo estructurada el contrato o la definición, las características propias del contrato, no lo vería como una pérdida. Yo más bien pensaría que lo que necesitamos en este momento es regular el alcance jurídico que puede tener un contrato de prestación de servicios. La ley, esto es importante enunciarlo, en materia civil y comercial no tenemos una norma expresa que regule el contrato de prestación de servicio, cosas que sí pasa con la ley 80 del año 93, en su artículo 32, donde sí se nos enuncia cuál es la intención del contrato de prestación de servicios, y no podemos olvidar la vocación de temporalidad. Para eso nacieron los contratos de prestación de servicios. Ocasionalmente. Exacto, para que sean ocasionales, temporales. Es más, en términos de la ley 80 debería ser una prestación de servicios personal especializada, no con vocación de permanencia, sino temporal. ¿Dónde está el problema? ¿O dónde encontramos el inconveniente? En cómo lo usamos. Encontramos tanto en el sector público como en el sector privado personas que tienen o que se encuentran 15, 20 años mediante la modalidad de prestación de servicios. La pregunta es, por más que esa persona sea especializada, no hablo de especialista, sino de especializada en la materia, 20 años como prestación de servicios sí cubre el carácter de ocasional del contrato. Claro. La respuesta es no. Las preguntas ahí están claras. Precisas. Sí. Y las respuestas Claro. también. Juan, antes de su pregunta, Sí, para cerrar por supuesto. la conversación con la abogada Sandra Velázquez, venga, revisemos la opinión. Sí, para la que la pregunta del compartamos con día la doctora tiene Sandra. que ver con esto y ustedes Tal están cual. participando. Miremos. ¿Cree que el gobierno nacional logrará poner fin a los contratos de prestación de servicios? En Twitter dice sí, el 32,3%, no el 67,7%. ¿Qué nos dicen ustedes en Facebook? Sí, 34%, no 66%. Similar. Vamos a revisar ahora la red social Instagram. Sí, 33%, no 67%. El resultado en las tres redes es muy idéntico, 33-34 por el sí, 66-67 por el no. ¿Y los comentarios? Felipe, tal cual están en la encuesta, partidos unos que sí, otros que no. Yacet Miguel Cañas dice, ojalá, sería un gran logro que permitiría estabilidad laboral, garantizar las prestaciones sociales a las personas que, por ejemplo, no tienen ni vacaciones ni prima, y evitaría congestión judicial en la jurisdicción laboral por demandas de, comillas, primacía, lo que decía la doctora Sandra, de la realidad sobre las formas. Sandra Salazar dice, como todo en este país, esos contratos tienen sus pros y sus contras, eso depende de las necesidades. Considero que se deben regular, más no eliminar, ya que incluso los mismos empleados que manejan este tipo de contratos les gusta trabajar así.
Y nos dice Duque, @CarlosDuque19, el gobierno lo acabará. El tema es que no solo los contratos de prestación son a conveniencia del contratante, sino también de muchos profesionales que no quieren un vínculo laboral con un empleador. La doctora Sandra lo acaba de mencionar, hay que analizar la relación, pero más que todo, generalmente el gobierno, cuando en esos foros habla, es la cantidad de personas, Felipe, Paula y Andrea, más excelentes que hay en el sector público, que evidentemente entraron por una ocasión, por una temporalidad, y llevan ahí 5, 10, 15 años, y esas personas que conocemos muchos, llega noviembre, lo sacan en noviembre, no tienen diciembre, realmente por el contrato hasta el 15 de noviembre, sale el 15 de noviembre y les vuelven a renovar sus contratos, incluso en enero o comenzando febrero, esas personas están en la casa esperando que la vinculación, o a través de tercerías, que es pues el tema de eso. Doctora, el tema pasa por el componente político, el hablar de eliminar, como se ha dicho en algunos foros, los contratos de prestación. ¿No cree usted que hay un poquito de populismo en esa medida que genera expectativas más allá de lo que usted ha dicho que son realidades? O sea, ¿cómo hacer que eso? Porque si eso es eliminar los contratos, definitivamente habría que ampliar las plantas de personal de estas entidades públicas. Complejo, Sí. o sea, es bastante complejo porque ahorita una de los televidentes elevaron un comentario, lo leyó Paola, donde nos indicaba, bueno, tiene sus pros y sus contras, de ahí que viene pues el populismo que genera la noticia. No hemos analizado, ni nos dará tiempo de analizar hoy la otra cara de la moneda que también pretende el gobierno, y es, venga, encontramos en el sector público personas hasta con 5 o 6, escuchamos por ahí Tal vez noticias, más. 15 contratos de prestación de Sí. servicio Sí. con el Estado, que podría ser una medida preventiva de anticorrupción que eventualmente podría llegar también a funcionar, ¿cierto? Por el otro lado están, claro, aquellos contratistas que se sienten desmejorados en sus condiciones y que se consideran tener condiciones de tipo laboral, perdón. Para eso hoy hay una iniciativa para la segunda legislatura de un partido político en donde tiene pues como algunas propuestas para formalizar un poco más el contrato de prestación de servicios e inclusive incluir en el valor total de los honorarios un descanso legal remunerado. Exacto. Entre otras, tú hablabas, Juan, de bueno, la situación que hay con la continuidad contractual de cómo los contratos de prestación de servicios. El año pasado el Consejo de Estado, en una sentencia de unificación, nos indicó 3 criterios que se deben de respetar en el contrato de prestación de servicios. Habló de la vocación de ocasionalidad del contrato de prestación de servicios y que no puede ser entendido nunca bajo el carácter de permanencia, pero pues también nos estuvo hablando de la no solución de continuidad durante 30 días. Es decir, si un contratista está vinculado hoy, se le termina su contrato de prestación de servicios, para volver a iniciar con una nueva relación contractual se deben esperar mínimo 30 días antes de su vinculación contractual, precisamente para tratar de eliminar tanta rumor y especulación que se estaba generando en torno a esa continuidad contractual.